Bien, quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4. Razones para no ofrendar. Espero que usted no le contente este título. Espero que no le dé alegría. Razones para no ofrendar. Génesis 4, 1 al 7 dice de la siguiente manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oremos. Nuestro Dios, una vez más, acudimos a ti, porque ahora vamos a predicar tu gloriosa y maravillosa palabra. Lo hago con temor y temblor, porque al poner tu palabra en mi boca es como un carbón encendido que me quema a mí, y anhelo, deseo que queme también los oídos y el corazón de quien le escucha. Que pueda traer edificación, transformación, crecimiento, convicción y propósito de cambio, de compromiso contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Predicar de ofrendas y de diezmos por parte de un pastor implica un conflicto de intereses. Porque el pastor es parte interesada de los diezmos y las ofrendas, lo quiera o no lo quiera. Actualmente esta iglesia tiene un pastor a tiempo completo, que es este servidor. Y mi sueldo depende de lo que la iglesia reciba para poderme asignar ese sueldo. Hablar de ese tema para mí es incómodo. De hecho, hasta el sol de hoy, 21 meses en mi pastorado en esta iglesia, casi 2 años, yo he predicado más de 70 sermones y nunca había querido tocar este tema. Pero llega el momento en que un pastor no puede eludir este tema, porque así como yo te enseño sobre la oración, sobre la obediencia, sobre la adoración, sobre 1000 temas que podemos hablar, la Biblia también me conmina, me coloca a mí como pastor el compromiso de enseñarte acerca del acto de ofrendar, de diezmar, que es adorar a Dios. Usted adora a Dios no solamente con los cantos, no solamente con venir a la iglesia, no solamente con su disposición a elevar palabras de alabanza,
sino que también lo hace dándole a Dios lo que más nos cuesta soltar, llamado dinero. Pero quiero resaltar que si hablo de este tema es porque creo menester necesario hacerlo. Vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué abordar este tema hoy? ¿Desde qué perspectiva lo vamos a abordar? ¿Qué me motivó a mí a traer este tema hoy aquí? Bueno, entre muchos otros argumentos, razones, motivaciones, me llamó la atención este cartelito que me conseguí en las redes sociales. Dice: transforme su diezmo en ayuda. Dios no necesita dinero. Lleve comida a quien necesite y mande al pastor a trabajar. Es inevitable no sentirme aludido. Y cuando traigo este tema, no solamente espero que usted me escuche, sino que los que están conectados por el Facebook y por el YouTube también me puedan escuchar. Hoy le quiero hablar a esos pastores que se sienten aludidos por esa expresión. Y quiero hablarle a las iglesias, a los no creyentes e incluso a los creyentes que pudieran estar de acuerdo con esa afirmación. Porque de eso se trata parte el sermón de hoy. ¿Por qué tengo que ofrendar? No tengo razones para hacerlo. Ahora, desmontemos un poco la mentira de este cartelito. Y esto es solamente la parte introductoria del sermón. Desmontemos la mentira brevemente. Transforme su diezmo. Hermano, amigo, el diezmo, si usted lo da, no es suyo, es de Dios. ¿Sabía eso? Por eso Malaquías dice que los israelitas robaban al Señor, porque se tomaban algo que era de Dios. El diezmo no es suyo, ni mío. El diezmo es de Dios. Así que usted no puede transformar ni disponer de lo que no es suyo. Esa es la primera parte equivocada del cartel. Dios no necesita dinero. Tiene razón la persona en este punto. Dios no necesita dinero. Él es el dueño del oro y la plata, pero tampoco necesita de tu canto, pero Él pide que le cantemos. Él no necesita que tú lo adores, pero Él te pide que tú lo adores. Él no pide ni necesita que tú engrandezcas su nombre, porque no hay nombre más grande que el nombre del Dios de los ejércitos. Pero la Biblia dice que debemos exaltar su nombre. Hay muchas cosas que Dios no necesita de ti. Es más, Dios no necesita de ti nada, pero te pide un corazón adorador. Lleve comida a quien lo necesite. Es muy noble esa exhortación. El problema es que quien hizo este cartelito, el que se le ocurrió esta frase, lo más seguro es que no hace ni lo uno ni lo otro. Es una simple excusa para no dar a Dios lo que le corresponde. Y muchos dicen, no, yo no doy el diezmo ni la ofrenda porque yo prefiero ayudar a otro. Pero es que no hacen ni lo uno ni lo otro, porque cuando se tienen que meter el bolsillo para darle a otro, no lo van a hacer, porque si no le quieren dar a Dios que te dio la vida, ¿por qué le vas a dar a otro que no te ha dado nada? Mande al pastor a trabajar. Aquí hay mitad de verdad, mitad de no verdad. Algo de razón tienen, porque sé de pastores que trasquilan a las ovejas. Yo lo sé, la Biblia lo dice. Hay pastores que se autodenominan pastores, que se llaman pastores, que alguien los nombró pastores, que lo que hacen es ordeñar a los creyentes para ellos vivir como reyes.
para pararse a las 10 de la mañana, para ni siquiera preparar un sermón, sino pararse aquí y decir cualquier tontería con la excusa de que el Espíritu Santo me dirige. Hay pastores que no trabajan, no visitan, no van a la cárcel, no van a funerales, no llaman a las personas, no están pendientes de las personas. Pero tú no puedes, no debes meter en un mismo saco a todos los pastores, porque no es justo. El pasaje bíblico que escogí en Génesis nos va a permitir entender algunas cosas. Uno, que el acto de ofrendar arranca, se origina no en el hombre, sino en Dios. No es un capricho humano, es Dios quien dio esa instrucción. Los motivos para ofrendar o no hacerlo también los descubriremos en esta predicación. ¿Hay motivos para ofrendar? ¿No hay motivos para hacerlo? Incluso hablaremos de los que ofrendan pero lo hacen mal. También veremos a través del texto lo que Dios ve en nosotros a través de nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas representan algo que hay en nuestro corazón y Dios lo puede ver. Y finalmente, tenemos que tomar una decisión hacia dónde se va a inclinar nuestro corazón a partir de hoy. Esas son 4 cosas que el pasaje bíblico nos va a enseñar. Hablemos de 3 aspectos que componen esta reflexión. Aspecto número 1. Dios ordenó el dar ofrendas. Dios, creo que Satanás está bravo porque vamos a hablar de este tema y está tratando de sabotear la cosa. No es Abelito, es Satanás. Ok. Casualmente estamos hablando de Abel y Abel se sintió aludido. Dios ordenó el dar ofrendas. Veamos un momento Génesis capítulo 3 y capítulo 4. Pero le voy a dar un bonus track. Le voy a dar algo que no pertenece al sermón, pero lo tiene por allí. Observe que en el verso 1 dice, conoció Adán a su mujer. Ese conocer no significa que un día Adán se levantó y vio a Eva y le dijo, mucho gusto, un placer, soy Adán. Ese conocer se refiere a relación sexual de un hombre con una mujer, en este caso de Adán con Eva. Hago esta aclaratoria porque en la Biblia dice en Mateo capítulo 1 que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Se lo dejo por allí. Vayamos al punto que nos trajo. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, el primogénito de Eva, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, el segundo, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vamos a dejarlo hasta allí. Dios ordena, indica que es Él a quien se deben presentar ofrendas. Pastor, ¿de dónde saca usted eso si el texto no lo dice? Ciertamente, no lo dice. Pero parte de la hermenéutica, parte de la exégesis es ayudarnos y apoyarnos en el contexto bíblico para llegar a conclusiones que no contradicen la Escritura ni toda la Escritura. Y la pregunta que nos debemos y nos podemos hacer es esta. Los hijos pecadores de un hombre y una mujer que se habían rebelado contra Dios, a pesar de que Dios les había dado una clara advertencia, aún así decidieron creerle más a Satanás y cayeron de ese paraíso en el que Dios los había puesto.
los hijos de dos hombres, de un hombre y una mujer pecadores, ¿creen ustedes que tendrían razones para buscar a Dios en adoración y ofrecerle a Dios alabanza a través de las ofrendas? No. Porque el pecado te lleva a ser malagradecido con Dios. El pecador no siente motivos propios por buscar a Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, mucho menos ofrendar. Por lo tanto, aunque el texto no lo indica, el mismo Dios que dio instrucciones a Adán y a Eva sobre varios asuntos, perfectamente pudo haberle dado instrucciones a Adán y a Eva y luego a Caín y Abel acerca de que ellos tenían que acercarse a Él con ofrendas, con sacrificio. Y más adelante vamos a ver en Hebreos lo que nos dice la Escritura acerca de eso. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 3:9 lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Quién da esa instrucción? Dios. Honra a Jehová con tus bienes, con todo lo que posees. Y dale la gloria, dale la honra con la primicia de tus frutos. Es una orden de Dios, no es un capricho del pastor. Antes de que existieran las iglesias, antes de que existieran los pastores, antes de que existiera la ley, antes de que existiera Abraham, antes de que existiera el diezmo, antes de cualquier otra ofrenda manifestada en la Biblia, Dios, cuando apenas habían 4 seres humanos sobre la tierra, instituyó las ofrendas. Así que no usemos la excusa de que no doy ofrendas porque Dios no las necesita, porque Dios mismo las pide. ¿Está claro eso? Es una instrucción divina. Pero lo más maravilloso es que Dios enseña con el ejemplo. Muchos de nosotros no diezmamos ni ofrendamos porque no vimos a nuestros padres hacerlo. Otros lo hacemos porque vimos a una madre o a un padre apartándolo de Dios, costara lo que costara. Y si tú quieres que tu hijo y tu hija adoren a Dios integralmente, incluidos los bienes, tienes que dar ejemplo. Tienes que tomar una ofrenda y ponerla en su bolsillo, en su mano, y decirle: hijo, esto es para Dios. Pero Dios nos dio ejemplo. El que pide que le ofrenden, el que pide que lo adoren, el que pide que lo honren con los bienes, nos dio el ejemplo porque Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nosotros no lo merecíamos. Veamos lo que dice Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se observa claramente en este verso y en decenas de ellos que Jesucristo se ofreció, se ofrendó para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Si tú no vas a pasar la eternidad en el infierno, si tú has sido librado de la condenación eterna, es porque Dios tomó la iniciativa de salvarte, de ofrendarte a ti, a su propio Hijo, para que tú puedas decir: soy salvo. Así que Dios, cuando pide ofrenda, cuando pide diezmos, es porque lo dio todo a su propio Hijo. No podemos seguir usando esa excusa de que Dios no necesita ofrendas. Ofrendar es adorar a Dios en obediencia. Y veamos lo que nos dice Hebreos apuntando a Caín y Abel. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Observen cómo Abel agradó a Dios dando un sacrificio más agradable, pero lo hizo por medio de la fe. Y sin fe es imposible adorar a Dios. Y una de las razones por la que no ofrendamos ni diezmamos es porque al hacerlo no tenemos fe. Estamos sacando números en nuestra cabeza y estamos diciendo, no me va a alcanzar. No me dan los números, no puedo diezmar, no puedo ofrendar. Pero Abel lo hizo con fe y agradó a Dios. La adoración a Dios es darle lo que nos cuesta, no lo que nos sobra. ¿Escuchó eso? Adorar a Dios no es darle lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta. En segundo lugar, el adorador está ligado a su ofrenda. Está íntimamente, para bien o para mal, el adorador, el que ofrenda, está asociado con su ofrenda. Veamos un momento lo que dice el verso 4 en su parte final y el verso 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Observe que Dios vio a los dos, a Abel y a la ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Observen entonces que el texto claramente nos dice que Dios tiene a Abel con su ofrenda y a Caín con su ofrenda. Se agradó de este y no de este. Yo quiero decirle que el adorador el adorador puede negarse a ofrendar. Hay gente que aún siendo creyentes se niegan a adorar a Dios con sus ofrendas. No estoy hablando del que no es creyente, no estoy hablando del inconverso, del que manda a trabajar al pastor. Estoy hablando de gente que viene a la iglesia, participa del cuerpo de Cristo, pero no ofrenda o no diezma. También hay personas que adoran a Dios con sus ofrendas, pero lo hacen por razones equivocadas. Y Caín es una representación de alguien que obedece a Dios en ofrendarle a él, pero lo hace de mala manera. ¿Y cómo sabemos que lo hace de mala manera? Porque la Biblia dice que el sacrificio de Abel fue más excelente y porque el texto nos dice que Dios no vio con agrado su ofrenda. Así que usted pudiera estar ofrendando, pero de una manera que ofende a Dios. Y lo ideal es que el adorador pueda ofrendar en una forma que agrade a Dios. Y eso lo hizo Abel. Ahora desglosemos un poco este punto. Hablemos de los que se niegan a ofrendar y qué excusas tienen, las razones para no ofrendar de los que no quieren ofrendar. Bueno, la más común es: tengo otras prioridades. Yo hago un presupuesto, yo soy muy ordenado con mis finanzas, yo no gasto más de lo que gano, eso está bien. Yo me siento con mi papel, hago mi presupuesto con mi hoja de Excel y ahí distribuyo lo que yo recibo y no me alcanza. Tengo otras cosas que atender.
En segundo lugar, otra muy común en estos días: no voy a dejarme robar de los pastores. Y repito, como lo dije al principio, les tengo que dar la razón, porque YouTube está lleno de videos que demuestran las cosas más nauseabundas que se pueden ver desde un púlpito, de pastores o mal llamados pastores vendiendo milagros, exigiendo ofrendas como que si fuera una subasta. Repugna ver tanta maldad, pero repugna aún más la estupidez, el absurdo de hombres y mujeres que, viendo algo tan malvado como eso, pasan adelante y ponen un sobre con $1,000. La primera vez que alguien me estafa es culpa de él. La segunda vez que me estafa es culpa mía. Y otra excusa muy común y que tiene que ver con el cartelito también. No, lo que pasa es que yo, para darle el dinero a la iglesia, para darle el dinero al pastor, yo mismo administro eso y ayudo a otros. Mentira. Habrá uno que otro, pero la gran mayoría no hacen ni lo uno ni lo otro. ¿Saben por qué? Porque si no le pueden dar a Dios, como lo dije, que te ha dado la vida, que te ha dado a su Hijo Jesucristo, que ha dado todo para que seas salvo, no me vengas con el cuento de que vas a querer darle a aquel que no te ha dado nada. Esos son los que se niegan a ofrendar. Pero hay gente que ofrenda, pero no lo hacen bien, que fue el caso de Caín. Se puede ofrendar, se puede obedecer a Dios, se puede honrar a Dios, se puede adorar a Dios intentando hacerlo, ofrendando, pero con motivos equivocados. Y yo quiero que tú revises si ese es tu caso. Y a los que están por las redes sociales, necesito que revises si ese es tu caso. Porque hay gente que ofrenda porque sienten una obligación. Porque fue que yo me hice miembro de iglesia, y como ya soy miembro de iglesia y yo firmo un papel que dice que los miembros de iglesia tienen que diezmar, pues, ¿qué más me queda? No me queda otra cosa. Ahí está el cheque, ahí está el depósito. Si esa es tu motivación para ofrendar, déjame decirte que no estás agradando a Dios más que si no dieras. Otra cosa es, y esta es muy común, no de ahora, de hace mucho tiempo, alcanzar el favor de Dios por medio del dinero. Los famosos pactos, las famosas maratónicas de milagro. Llama ya, haz tu ofrenda y el milagro se te va a dar así rapidito, y mientras más des, más rápido se te da el milagro. Y va el estúpido, va la tonta, va el ignorante, levanta el teléfono y como necesita el milagro rápido, da bastante. Y aquellos oyendo la campanita, tilín, 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 y la cuenta bancaria para arriba. Qué terrible es que en tu corazón pienses que puedes comprar al dueño del oro y la plata con un billete de $1. Qué triste que alguien crea que Dios trabaja de esa manera. Eso me recuerda a aquel mago llamado Simón, que cuando vio que el Espíritu Santo le era impartido a las personas por los apóstoles, dijo: yo quiero de eso, ¿cuánto hay que pagar? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has creído que el favor de Dios lo puedes conseguir con dinero. Que el Señor nos libre, hermanos, de querer lubricar la provisión de Dios con nuestra plata. Y además de eso,
Hay gente que ofrenda, pero lo hacen para compensar su falta de consagración. Hay gente que sabe que está mal espiritualmente, que no están comprometidos con Dios, que no hay santidad en sus vidas, no hay una obediencia a la palabra, no hay un deseo, no hay un ardor, no hay un celo por buscar de Dios y estar cerca del Señor y trabajar para su obra. Entonces, ofrendo para acallar mi conciencia. Me siento bien porque no oro, pero ofrendo bastante. Me siento bien porque no leo la Biblia, pero di una buena ofrenda. Cuidado. Porque a Dios lo que le satisface es un corazón adorador. Y un corazón adorador ofrendará de la manera correcta. El texto no nos dice por qué Caín no satisfizo a Dios. Algunos dicen, no, lo que pasa es que Caín fueron yuca, patatas, zanahorias, pimentones, y Dios estaba esperando, era un cordero gordo y grasoso. No, no tiene nada que ver con eso. Como dice J. Vernon McGee en su estudio bíblico a través de la Biblia, él dice, estamos seguros que la ofrenda de Caín eran los mejores melones, las mejores sandías. El problema de él no estaba en la cantidad ni en la calidad, sino en el corazón. La viuda que echó las dos blancas dio más que los que ponían bolsas de oro, porque Dios sabía que ella estaba dando lo último que le quedaba. Y eso solamente lo hace un corazón adorador. Pero por último, en este punto, tenemos los que ofrendan y agradan a Dios con su ofrenda. Veamos lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis queridos hermanos, yo estoy seguro que usted no tiene santos en su casa. Bueno, eso espero. No tiene imágenes ni velas encendidas a una imagen. Pero para muchos de nosotros o de algunos, este es el Dios Mamón. Y a este, el Dios Mamón, ¿sí? Es el nombre del Dios del dinero. Este, aunque no le tengamos una vela encendida, es el Dios más sutil que hay sobre la tierra, ante el cual aún los cristianos nos llegamos a postrar. Y ahí dice el texto que leyó el pastor Marcos, que no se puede adorar a Dios y a las riquezas. O es Él o es el dinero. Así que cuando ofrendes, que lo que te motive es adorar a Dios, exaltar su nombre, no solo con el himno, no solo con el canto, no solo con mi compromiso con el evangelio, sino dándole lo que más me cuesta. Además, puedo agradar a Dios al ofrendar, porque al hacerlo estoy ejerciendo mi fe en sus promesas, que dice Malaquías 3:10, conocido por todos nosotros. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Esa es la palabra clave de ese versículo. Es Dios invitando a que lo probemos. Es Dios invitándonos a que confiemos en Él. A que cuando yo esté haciendo ese presupuesto, aunque al final no me den los números, yo pueda confiar que lo que de Dios es de Dios, no lo puedo tomar y Él se encargará de proveer. O crees o no crees en las promesas de Dios. Puedes agradar a Dios con tu ofrenda cuando entiendes que tu ofrenda ayuda a esparcir el reino de Dios y el evangelio sobre la tierra. ¿Qué dice 2 Corintios 9:5? Pablo a los Corintios, ¿qué dice? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Observamos aquí a un Pablo que han pasado ya varios años desde que la iglesia fue fundada en Jerusalén. Vemos a un Pablo dando instrucciones a una iglesia de cómo, cuándo, dónde y por qué hay que recoger ofrendas. Ahora, ¿Pablo había que mandarlo a trabajar? No. La Biblia dice que él, para no ser gravoso, también hacía lo que sabía hacer, tiendas de campaña. Ahora, ¿le hacía falta a Pablo hacer tiendas de campaña con todo lo que hizo por el evangelio? No. Pablo dio muestras fehacientes de ser un siervo de Dios y estar dedicado 24 horas al evangelio. Pablo tenía la moral para hablar de ofrendas y de diezmos. Tenía la moral para pedirle a los hermanos, preparen una ofrenda para que cuando yo llegue pase esto, esto y esto. Ahora, ¿para qué pedía Pablo esto? Para la predicación del evangelio. Y predicar el evangelio no es solamente salir a repartir tratados. Predicar el evangelio es ir a un hospital. Predicar el evangelio es atender a los presos. Predicar los evangelios es administrar la iglesia. Predicar el evangelio son todas aquellas cosas en las cuales un siervo de Dios se involucra para glorificar al Señor y para que la palabra de Dios sea anunciada a toda criatura. Cuando tú ofrendas y tú diezmas y en tu iglesia hay un pastor, hay una iglesia que responde de esta manera, que da muestras claras y transparentes de cómo se usa el dinero, tú estás contribuyendo a que el evangelio sea esparcido. Y es tu deber ofrendar para eso. Quiero terminar con este último punto. ¿Quién controla tus decisiones? ¿Tú o tu dinero? Veamos lo que dice Génesis 4, versos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Voy a decir algo con lo que quizás tú no vas a estar de acuerdo. Pero tu vida espiritual se refleja en tu forma de ofrendar. No es casualidad que Dios nos plantea al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, donde habían muy pocas personas sobre este planeta. No es casualidad que el tema de contrastar las ofrendas aparezca tan pronto en la Biblia. Porque cuando tu corazón está puesto en el dinero, en las preocupaciones, en el afán terrenal,
entonces tu vida espiritual es raquítica. Pero cuando tú te enfocas en Dios, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu vida espiritual. Y lo vemos en la vida de Caín y de Abel, se ve reflejada en tu forma de ofrendar, tu intención al ofrendar. Antes de enojarte como le pasó a Caín, antes de frustrarte, antes de pelear con Dios, pregúntate, ¿cómo está mi mayordomía? Porque queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos resuelva los problemas matrimoniales, queremos que Dios nos avive nuestro hogar, queremos que Dios santifique a nuestros hijos, queremos que Dios nos traiga bienaventuranza económica, queremos que Dios nos resuelva los problemas. Pero la pregunta es, ¿estás siendo un buen mayordomo? ¿Le estás dando a Dios lo que le corresponde? Y no me refiero solo a dinero, porque en la mayordomía está el dinero, está el tiempo, están tus dones, están tus habilidades. La pregunta es, ¿le estás dando a Dios o le estás quitando? Pero Caín la cogió con el pobre Abel. Cuando sintió, cuando percibió, no sabemos de qué manera, el texto no lo dice. Cuando él se dio cuenta que Dios miró con agrado a su hermano y a él no, se puso bravo, se molestó y empezó a maquinar. Ya me voy a vengar. Y Dios, antes de hacer lo que iba a hacer, le da la oportunidad de cambiar su decisión. Observen que dice el texto, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has cavilado en tu corazón que vas a matar a tu hermano? ¿Por qué? Hermano, no culpes a otros de que tu vida espiritual no avance. No culpes a otros de que tu economía no está bien. Revisa primero tu mayordomía. No dejes que el dinero te domine. Domínalo tú a él. Hay una hermana que me voy a reservar el nombre, no asiste a esta iglesia, pero ofrenda en esta iglesia. ¿Oyó eso? Es una hermana que ni siquiera vive en este condado, vive mucho más al sur. Pero se ha hecho miembro virtual de esta iglesia a través del ministerio que tenemos por las redes sociales. Esa persona hace poco nos envió una ofrenda, $456. Me dijo, Pastor Martín, ahí están mis diezmos. Ore por mí porque me acabo de quedar sin trabajo. Y yo le dije, pero no entiendo, ¿te quedaste sin trabajo y estás enviando tus diezmos? Sí, pastor, yo confío en Dios. Yo ni sabía que ella estaba diezmando. Eso se llama control sobre el dinero y no al revés. Concluyo. Dios no necesita nada de ti, pero mira tu corazón. Sí, Dios no le hace falta absolutamente nada. Si tú le cantas, gloria a Dios. Si no le cantas, Él
no le hace falta, porque tiene millones de ángeles y millones de creyentes en el mundo que sí cantan. Tú no le obedeces a Dios, no vives en santidad. Dios no necesita tu santidad. Él la quiere, Él la exige, pero no la necesita, porque Él no va a dejar de ser santo. Dios no necesita tu dinero, pero Él sabe que en tu corazón muchas veces el no ofrendar es porque el dinero te tiene agarrado, dominado. Un corazón agradecido, un corazón adorador, un corazón que está agradecido a Dios, no pone excusas para dar. Lo hace con liberalidad. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Decide adorar al Dios verdadero, no a Mamón. Decide adorar al Dios verdadero en forma íntegra. No solamente con las ofrendas, no solamente con los diezmos, sino con toda tu vida, con tu tiempo, aquí y fuera de aquí. Esto me recuerda la historia de una niña que estaba en el servicio de su iglesia. Y el pastor estaba hablando acerca de la necesidad de honrar a Dios con las ofrendas. Y le pidió a los hermanos al terminar la predicación que vinieran y trajeran sus diezmos, sus ofrendas con gozo, con alegría. Y cuando terminó el sermón, el pastor se quedó en el púlpito hablando y de pronto ve que una niña viene hacia él, corriendo. Y ella vino y se sentó arriba del platón de las ofrendas. Y el pastor se le acercó y le dijo: niña, ¿qué pasó? ¿Qué haces allí? Le dice: pastor, es que yo no tengo dinero, pero yo me ofrendo para el Señor. Yo le ofrezco mi vida a Cristo. Y yo quiero decirte que este que está aquí no tiene ningún interés en tu dinero. Si esta iglesia mañana me dijera: no tenemos para pagarle, bueno, déjenme hacer Uber y Lyft, pero yo trataré de seguir pastoreando. No tengo problemas con eso. Este templo nos los dio Dios, y Él se encargará de que lo podamos mantener y pagar. A mí lo único que me interesa al haber traído este sermón es que tú puedas reordenar tus prioridades, puedas revisar tu corazón y preguntarte: ¿qué lugar ocupa el dinero en mi vida? ¿Cuánta confianza hay en la provisión de Dios? Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Te daré lo mejor de mi vida. No le daré a Dios Te daré nada que lo mejor no me cueste, cada dijo David. día. Será mucho más. Hoy el que llamado una es para aquel canción. Mi o para aquella obediencia es mi que le quiere dar a Dios algo más importante que una ofrenda o un diezmo, y es tu corazón. De nada serviría que tú puedas diezmar y ofrendar si no eres salvo.
Y para ser salvo necesitas darle tu corazón al Señor en esta tarde. Y si tú quieres arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que pases aquí adelante conmigo. Y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que necesita tener un encuentro personal con Jesús? El Señor te está llamando. Haz como esta niña. No tienes dinero, no quieres dar dinero, no importa. Lo que importa es que tú te ofrendes al Señor. Te invito a que pases adelante. Será mucho más que una canción. El segundo llamado es para la iglesia. Obediencia es mi mejor Hermano, hermana, oración. dale gracias a Dios, porque aún el aire que tienes en tus pulmones es de Él. Todo lo que tienes, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Cuando ofrendas, cuando diezmas, simplemente le estás diciendo a Dios: Dios, de lo que me has dado, esta parte te la quiero ofrecer a ti. Te daré lo mejor de mi vida.